Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En épocas decembrinas es común leer y escuchar respecto al origen de la Navidad. ¿Será cierto que el origen es pagano? ¿Fue Constantino quien inventó esta celebración? Iniciamos una nueva serie abordando los mitos relacionados a las festividades más conocidas, aquí en Entre Semana. Nada en el cristianismo es original. El dios precristiano Mitras, llamado Hijo de Dios y Luz del Mundo, nació el 25 de diciembre, fue enterrado en una tumba excavada en la roca y resucitó al tercer día. Por cierto, el 25 de diciembre también es el cumpleaños de Osiris, de Adonis y de Dionisios. Al recién nacido Krishna le regalaron oro, incienso y mirra. Hasta el semanal Día del Señor de los cristianos es una idea que tomaron prestada de los paganos. Esas son palabras de Dan Brown en la boca de, ¿cómo se llama? Robert Langdon. No sé qué, Langdon. Sí. El que hizo Tom Hanks. Y en el Código Da Vinci. En el Código Da Vinci, tanto el libro como en la película, donde argumentan que todo lo que tienen los cristianos fue prestado de otras religiones, todo es pagano, y especialmente el 25 de diciembre. Así que si estás solamente a unos días de Navidad, primero feliz Navidad. Anticipada todavía. Sí. Y quizás te ha tocado tener una conversación con alguien que dice básicamente lo mismo. ¿Sabes que Navidad es una fiesta pagana? O quizás hasta lo crees. Puede ser. También. Y estas fechas te conflictúan porque es como, llegó Navidad y yo vi la película del Código Da Vinci y esto me genera conflicto y eres de los que llega esta fecha y se pone cringe y adoptas ese papel, pero ya no por una cuestión emocional o de trauma infantil, sino porque yo no estoy con los paganos y todo esto es pagano. Entonces, y después están los que dicen, no, yo soy muy, muy espiritual y yo sé que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué dicen que no nació el 25 de diciembre? ¿Porque es muy frío? Porque es muy frío. Con las ovejas. Los pastores, dice Lucas, que estaban ahí en el campo con las ovejas. Y si hubiera estado el 25 de diciembre, están congelados. Sí. O sea, literal, la temperatura baja bajo cero. Entonces dice, por más que quieras, es imposible que haya sido en 25 de diciembre, porque los pastores no están en la noche con las ovejas, se congelan. Bueno, entonces eso es evidencia de que el 25 paganismo de diciembre fue escogido por el solsticio de invierno. Invierno, y Constantino. Constantino. Si hay un problema, es que los evolucionistas, si tienen un problema, meten otros millones de años. Los cristianos, si tienen un problema, meten a Constantino. Constantino es el culpable de todos nuestros males. Sí. Okay. Bueno, volviendo al tema, bienvenido a la nueva serie. Tacho de basura. Bueno, empezamos hoy una serie que le llamaríamos decembrina, de las fiestas, y decidimos hablar lo veníamos dando vuelta hace rato. Sí. ¿Qué hacemos para esta fecha? Bueno, confesamos, queríamos hacer uno para Halloween, pero no dieron las fechas, estábamos en medio de una serie muy importante, no queríamos interrumpirlo. Entonces decidimos hacer una serie llamada Mitos Festivos, donde vamos a estar explorando este tema de Navidad. Vamos a hablar un poco de las tradiciones y después también vamos a hablar acerca de Halloween, Día de Muertos. Entonces, la idea es poder hablar acerca de este tema de días festivos, días especiales. ¿Qué tanto hay de mito? ¿Qué tanto hay de verdad? O sea, un poquito un eco de las series de mitos que hemos hecho anteriormente. Correcto. Y creo que, hoy vamos a hablar acerca del tema de 25 de diciembre. Vamos a meternos a la historia. Hay algo de matemática, pero vamos juntos. Esperamos no cansarnos. Sí, no se pierda. Pero quizás primero, ¿por qué importa? O ¿a quién le importa? Quizás sería la primera pregunta. Pensando en lo que tú decías recién, he observado esto en algunos círculos cristianos. Perfilo, ¿ok? Desde el que llega, como te decías, que llega a estas fiestas y siempre es la polémica o el uso de redes sociales. Jesús no nació en 25 de diciembre. O en los típicos blogs cristianos, ¿debe un cristiano celebrar la Navidad?
¿Debe un cristiano poner un arbolito? ¿Deberían los cristianos hacer regalos? ¿Deberían los cristianos celebrar el 25 de diciembre? ¿Es Navidad una fiesta pagana? O sea, si haces una búsqueda rápida en Internet, en blog y en web cristianas, hay un montón de esto. Entonces, eso muestra que suele ser esto una conversación en estas fechas. Ahora, a veces hay gente que dice, me da lo mismo, a mí me importa comer, ¿ok? Ajá, sí. Navidad es sinónimo de comida familiar. Y por un lado, la verdad, uno diría, bueno, da lo mismo. Por otro lado, gente tiene discusiones acaloradas en esta fecha. Y qué raro, porque se olvidan de esto el resto del año y solamente se acuerdan en esta fecha, ¿no? Es como lo que pasa con A ver, volviendo a lo que decías recién, la idea de esta serie partió con lo de Halloween, porque es la típica, ¿no? En redes sociales, yo no celebro los muertos, celebro los vivos. Pero aparece solo en esa época, ¿no? Y esta conversación de fechas aparece en esta época. Y creo que sí es importante al menos hablar las cosas relativamente como son. Bueno, en estar estudiando, vimos diferentes grupos de personas. Yo creo que un grupo son los que tienen un corte más mesiánico, más alineado a calendarios judíos, y no les gusta que 25 de diciembre pues, no es una fiesta judía, y nosotros como cristianos deberíamos de solamente seguir calendario judío. Sí, el calendario y las cosas que aparecen en la Biblia. Entonces eso nos hace más bíblicos. Entonces, como 25 de diciembre no aparece en la Biblia, entonces es antibíblico, correcto. Entonces tenemos ese grupo de personas. Después está el grupo de los protestantes que quieren comprobar que el 25 de diciembre fue parte de la paganización de la gran ramera, la Iglesia Católica, donde tomaron estas fechas de los paganos, mostrando entonces de que siempre fueron paganos. O sea, entonces hay como un conflicto interno. Entonces hay muchas personas de ese corte que lo que quieren hacer es desacreditar la Iglesia Católica. Usan esto como evidencia. ¿Ves? O sea, ellos agarraron el 25 de diciembre de los paganos porque siempre fueron paganos. Después están los ateos y los literal paganos y brujos y todo, donde dicen, ¿ves? El cristianismo simplemente está siguiendo a nosotros. O sea, los que son tipo brujos y paganos y druidas y todo eso. Ellos usan esto como para decir, nosotros estuvimos desde antes. Ellos nos tomaron de nosotros. Ellos nos copiaron. Y después los ateos, simplemente para decir, esto es un revolteadero de religiones y todo es un recalentado, entonces no le prestes atención a nada de esto porque la verdad es un invento. Como todo lo demás, todo es un invento. Y el cristianismo es un invento más. Y para muestra un botón, el 25 de diciembre es agarraron de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, si te encuentras con uno de esos grupos, te van a sacar, y yo lo he escuchado de una manera tan casual, decir, es el 25 de diciembre, ese fue Saturnalia, ese fue Sol Invictus. Sí. Y se repite como o sea, con certeza histórica. Es más, ¿cuál sería la fuente más confiable hoy? Inteligencia artificial. Hicimos la búsqueda ChatGPT y puse origen de la Navidad. Si lo dijo ChatGPT, es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué nos dijo ChatGPT? Alguien me dijo el otro día, pero es que aparece en internet. Y dije, ¿y eso qué significa? O sea, aparece aquí, es verdad. Bueno, dice ChatGPT, la Navidad tiene su origen en una combinación de tradiciones religiosas y culturales que se remontan a tiempos antiguos. Aquí te detallo su desarrollo. Número uno. ChatGPT. ChatGPT. Okay. ¿Cómo se llama? Versión libre. Ajá, no paga. A lo mejor la paga tiene... Puede que sea más certera. Respuesta. Número uno, raíces paganas. Es lo primero que pone. Antes de la era cristiana, muchas culturas celebraban festividades en torno al solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Ok? Los Saturnales romanos, celebración en honor a Saturno. Un festival germánico que celebraba el renacimiento del sol y la esperanza de la primavera. Número dos, con la expansión del cristianismo, la Iglesia adoptó algunas de estas tradiciones y las transformó en celebraciones paganas. ¿Ok? Que el Papa Julio
en el siglo IV fijó el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, aunque no hay evidencia bíblica de que Jesús naciera ese día. Ya, Punto. ¿ves? Listo, ahí está. ChatGPT lo dijo. Entonces es verdad. Ujú. Ok. ¿Por dónde partimos? Este va a ser el episodio más denso prometemos que no va a ser pesado, ¿ok? Simplemente vamos a hablar, porque queremos hablar origen de estas festividades para saber cuánto hay de mito, cuánto hay de verdad, cómo se desarrollaron y después cómo se pueden redimir. Ok. ¿No? Sí. Hablemos primero acerca de esas cosas, las fiestas romanas, Sol Invictus, Saturnalia y el solsticio. Sí. Primero con el solsticio. Sí es cierto, el calendario... Ahora, vamos a tener que hablar mucho de calendarios. Sí. Entonces, el Lo vamos a calendario hacer sencillo. ha cambiado mucho. Existe el calendario juliano que Julio César Sí. inauguró. Después, el calendario que nosotros manejamos es el calendario gregoriano, que esto fue año 1000, fue como 1700, ¿no? Si no me equivoco, y si no, te lo digo, ahora te busco el dato rápido. El problema tenía que ver con, a ver, recuérdame, es como que había, o sea, Es no, que no calcularon los días, eran uno es 365 lunar, días, ¿no? Claro, No, pero era como 365 días. El calendario gregoriano es 365.25, Ajá. por eso Claro. cada 4 años tenemos el año- 29 el de bisiesto. febrero. Ajá, el bisiesto. Entonces, como pasaron un montón de años donde no se respetaba eso, se iba atrasando y ya para la fecha del calendario gregoriano, el calendario juliano estaba atrasado por 11 días. Claro. El calendario juliano viene del año 46 a.C. y el calendario gregoriano viene de 1582, que fue sustituyendo paulatinamente Ajá. el calendario juliano. Sí. Después hay otro, 1500. ¿no? ¿Hubo otro? 1700 que hicieron otro cambio. Puede ser. Ahí Bueno, no- mucho sucede en este tema de calendario. Porque hay mucho ajuste. Bueno, y también, dato curioso, si quieres saber por qué la Iglesia Ortodoxa celebra cosas como un desfase de 10, Ajá. 11 días, es por eso. Sí. Porque ellos no hicieron el cambio al calendario gregoriano. Se quedaron con el calendario juliano. Se quedaron con el calendario juliano, entonces por eso es como que, sí, los griegos están celebrando Navidad y ya es Claro, el es como 6 que- de enero. 6 de enero. Y dices, como que ya pasó Navidad. Sí. ¿Qué sucede? Y por otro Por lado eso. tenemos el calendario judío. Correcto, ok, que es lunar. Que era lunar. Ok, ahora expliquemos Entonces, la diferencia. Tenía semanas de... O sea, el calendario lunar al seguir el ciclo de la luna, ¿ok? Es diferente y ellos tratan de ser más meses de, si no me equivoco, 1 y 1, 29 y 30 días. 29 y 30 días. Y tienen 12 meses, excepto cada tanto agregan un mes más. ¿Te acuerdas? Que se Sí. juntaba el... Pero eso era decisión del Sanedrín. Ajá. Sanedrín se juntaba y decía, oye, ya toca un mes 13, ¿no? Un mes 13, sí. Y como que se juntaron, votaban y ya, ok, este año va a haber un mes 13. Porque lo que sucedía es que empezaron Técnicamente es lunisolar. No es que es solo lunar, Oh, es ok. lunisolar, sino que consideraban ambos elementos. Si Y por quieres, eso es el- si quieres saber por qué baila cada año Pascua, por ejemplo, siempre te digo, ¿cuándo cae la Pascua? Sí. Es por eso, Sí. porque estamos siguiendo el calendario judío. Ok, si sigues con nosotros después de Claro, escuchar después de la datos explicación, aburridísimos claro. acerca de calendarios. Todo esto es importante porque, hablemos primero acerca Del 25 de diciembre, porque el Del punto 25, es pero- calendario, Ajá. y hablaste de Invictus. ¿Cuándo se empieza a celebrar en Roma, el 25 de diciembre, como la fiesta al Sol Invictus? Es el año 270, más o menos, con el emperador Aureliano. Ajá. ¿Ok? Ese es el dato que debe ser nuestro punto de referencia. Para Correcto. saber si lo que pasó es que los cristianos tomaron esta fecha del Sol Invictus o hay evidencia histórica de que antes de esa fecha de Aureliano, que estableció la celebración del Sol Invictus el 25 de Ajá. diciembre. Aunque, algunas cositas. Sí. El 25 de diciembre fue la inauguración del templo de Sol Invictus. Ajá. No se dice que se celebraba el 25 de diciembre hasta 354 Sí. después de Cristo, donde hay un calendario que indica
que es la fecha, pero también es rara la fecha. O sea, dice como que fecha del Invencible. Y algunos dicen, el Invencible Claro. es Sol Invictus. Entonces, agarran eso y lo que celebran con carreras de carroza cada 4 años, pero también, como bailaban las fechas. Sí. A veces en octubre, a veces en noviembre y todo demás. Pero encontraron un calendario en 354 donde fijaba la fecha de aquel inconquistado para el 25 de diciembre. Claro. Entonces dice, eso es Sol Invictus. Ajá. Entonces, más o menos estamos hablando 270, 271, 354. claro, fue la Claro. elaboración del templo, como dices tú, y después el establecimiento de Ajá. la fecha. Entonces, lo que se preguntan los historiadores es, ¿qué fue primero? Ujú. Si los cristianos tomaron la fecha del Sol Invictus y dijeron, tomemos esta fecha Correcto. y metamos a Jesús, o hay alguna evidencia de que antes del 271, que fue cuando Aureliano estableció el templo y hizo del culto al Sol Invictus el centro de la adoración romana, hay cierta evidencia anterior, Sí. ¿no? Entonces, nosotros te vamos a poner en la descripción toda la información técnica por si te interesa el tema. Vamos a resumirla como 2 legos que somos. Ajá. ¿Ok? La iglesia primitiva, ¿qué celebraba? Porque tenemos que ir antes del 271. ¿Qué celebraba la iglesia primitiva? Sí. ¿Ok? Y la iglesia primitiva, si te das cuenta, aún en las epístolas, lo que se nos invita a recordar es la muerte de Jesús. Correcto. Y la muerte de Jesús está vinculada a Pascua judía. Sí. Entonces no tenían problemas, la iglesia primitiva, en recordar en la fecha de la Pascua judía, 14 de Nisan, según la cuenta, 25 de marzo, calendario gregoriano, 6 de abril. Ese sería como Pero el sí, más o menos. bailaba. Bailaba 25 de marzo. Y cuando tocaba un mes 13, pues Ajá. escuchaban lo que decían en el Sanedrín. Claro, y era como que, y era ok. más o menos 10, 12 días, ¿no? Entonces la iglesia primitiva de alguna manera celebraba muerte de Jesús, vinculado con Pascua, y la otra fecha que está en los escritos de los padres apostólicos es Pentecostés. ¿Por qué? Porque es la venida del Espíritu Santo, es donde de alguna manera empieza a suceder esto que se está llamando, este movimiento llamado iglesia, y que también se vinculaba con la Pascua. Era 50 días después, la fiesta de Pascua, panes sin levadura, entonces no había mucho problema. Correcto. Ahora, ¿por qué razón la iglesia, podríamos hacer esta pregunta, fue necesario que empezara a recordar el nacimiento de Jesús? Hay un elemento histórico de evolución que las primeras herejías de la iglesia primitiva tenían que ver con si Jesús había sido 100% humano o no. Bueno, a ver, ¿cuál es ese pasaje en Primera de Primera Juan, de Juan? capítulo 4, versículo 2, 3 en adelante, de este es el espíritu del anticristo, el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Sí. Eso es un ataque, por decirlo así, del apóstol Juan en contra de los gnósticos y después lo que fue los docetistas, que viene del concepto doqueo, que significa apariencia, que ellos decían que, ok, sí, Jesús existió, pero Pero como un tipo holograma. Claro, o se convirtió en un ser superior, pero apareció. Ajá. No pudo haber nacido. Eso es importante porque uno dice, oye, pero la iglesia primitiva, en las epístolas o en el libro de Hechos, no vemos que no se nos invita a recordar el nacimiento. Claro, no era necesario. Claro. ¿Por qué razón empieza a surgir algo histórico? Mucho tiene que ver con esto, con los gnósticos y los docetistas que negaban la humanidad de Jesús. Entonces, hubo un contexto histórico que empujó a la iglesia a decir, no, tiene que haber una fecha Sí. donde él nació, ¿no? Como la iglesia primitiva nunca negó la humanidad, los primeros creyentes no tenían problemas. Pero como empieza a haber cuestionamientos, empieza a haber ciertos, y ahí es donde no queremos cansarlos, pero empieza a haber cierta evidencia antes de esta fecha del 270, donde algunos padres de la iglesia empiezan a buscar cuál sería una probable fecha para demostrar que Jesús, así como murió, también nació. Sí. ¿No? Aunque el tema de calcular
siempre fue su muerte, ¿no? Su muerte y su resurrección. Eso fue lo primero. Claro. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de... Hay una fórmula que usaron basado en eso para calcular su nacimiento. Y el tema con la fecha, creo también, a ver, corrígeme si estoy mal, creo que era que después de la destrucción del templo, ya no se juntaba el Sanedrín. No. Entonces había, por un tiempo por lo menos, una cierta confusión acerca de cuándo caía el 14 de Nisan. Claro. Entonces tenían solamente que manejarse con el calendario romano. Y con ese más menos. Sí. Pero dejémoslo en 25 de marzo, ¿ok? 25 de marzo es la fecha en que murió Jesús. ¿Okay? Es lo que... Equivalente al 14 de Nisan. Claro, Ajá. eso era lo claro porque era la Pascua judía. Sí. ¿Ok? Sí. Y Jesús murió en la Pascua. Eso es evidencia escritural. Sí. ¿Ok? Ahora, de que nació, también nació, porque Gálatas capítulo 4 dice que Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El tema es que, claro, pasan los años y es como, hey, quiero una fecha, ¿no? Nada ha cambiado. 2000 años después seguimos todavía escuchando tipos que ponen fecha al retorno de Jesús, pero bueno, ese es otro. El tema de fechas siempre es polémico. Entonces, si es polémico ahora, imagínate no haberlo sido hace 2000 años atrás con otros elementos. Entonces, el tema es así como para entender de dónde aparece el 25 de diciembre y saber si hay algunos textos que apoyan la idea de que antes del 270 los cristianos ya tenían esta fecha en mente. ¿Okay? Sí. Entonces la fecha clave para recordar es 25 de marzo. Que es Esa es la más importante. Porque es la muerte de Jesús. Es la muerte de Jesús. Vinculada a Pascua. Ok. Después tenemos que hablar acerca de tradiciones judías. Que bueno. no se encuentran en la Biblia. No. Pero mira, si quieres meterte un clavado a ideas raras, sí. Bizarras. Métete al mundo de la tradición judía. Sí. Para todo tiene una tradición. Y buscan una explicación a todo. Ajá, sí. Y los judíos tenían un concepto acerca de los profetas, Sí. donde decía que tenían la edad integral. Ajá. Y lo que decían era que, bueno, los profetas, como eran enviados de Dios, su concepción y su muerte coincidían de fechas. Sí. O sea, ellos morían el mismo día que fueron concebidos. Eso hace que su edad fuera integral. Entonces, ellos tuvieron ese tiempo de estar vivos. Ajá. No me preguntes de dónde vino. Tradición. Porque aquí, ojo, aquí no estamos defendiendo una cosa a otra. Estamos viendo evidencia histórica porque lo que queremos es que puedan tener una conversación en la cena navideña y queremos terminar haciéndoles una sugerencia sencilla, humilde, de quizás no caer en ciertos extremos, pero por otro lado ser históricamente veraces. Correcto. Porque si no, terminamos repitiendo lo que decía el protagonista de la película del Código Da Vinci, asumiéndolo o diciendo lo que dice ChatGPT, asumiéndolo como, si lo dicen ellos, debe ser verdad. Correcto. ¿No? Y después te metes en peleas con las personas santurronas que quieren decir que ellos no celebran lo que los demás celebran porque ellos saben el conocimiento verdadero. Estamos cayendo en un gnóstico neocristiano. Sí. Estamos dándole evidencia a los ateos o los paganos que dicen, ¿ves? O sea, cristianismo es un recalentado de todo. Entonces, creo que sí es importante. Ok. 25 de marzo. Volvemos ahí. Que, por cierto, es la fecha en que Frodo tira el anillo al monte. No, es en serio. Es en serio. Esa no me la esperaba venir, amigo. Me agarraste en curva. Okay. J.R.R. Tolkien, un católico. Toma esa fecha, claro. Por algo toma la 25 fecha. 25 de marzo. Fecha importante. Fecha importante. Tanto por Jesucristo como por Frodo. Un día tenemos que hablar tenemos que hacer una serie un día. Lewis y Tolkien, ¿ok? Estaría interesante bueno. para los nerdos, ¿cómo se llama? Narnianos y... Muy bien. Y Tierra Media. Tierra Media. Volvemos a 25 de marzo, ¿ok? Esta idea judía de que eran concebidos la misma fecha en que morían, pondría la fecha de la concepción de Jesús un 25 de marzo. Ok. 9 meses después. ¿Qué sucede 9 meses después de 25 de marzo? 25 de diciembre. Ok. ¡Pipín! Listo. Gracias. Lotería. Ahora,
¿Hay evidencia histórica de eso? Bueno, sí, ese es el punto. Evidencia histórica de que lo celebraban el 25 de De diciembre. que empezaron a haber ciertas énfasis. A ver, no hay un escrito textual que diga, sí, la iglesia primitiva celebraba 25 de diciembre, Navidad. No, pero empieza a haber un énfasis en los padres de la iglesia. Bueno, pero. Ahí vamos Sí a hay. llegar. Sí hay, Ok. sí hay. No va a faltar el que te diga, bueno, pero es una. Pero la hay. Ujú. Y no solo eso, uno empieza a ver en un montón de autores, Tertuliano, Juan Crisóstomo, un énfasis, Clemente de Alejandría, cada vez más fuerte en el concepto del nacimiento. ¿Por qué razón? Por lo que decíamos recién, de toda esta influencia gnóstica, de todas las herejías cristológicas de estos primeros 2 siglos de la Iglesia. Pero hay evidencia, está en la información que vamos a colocar, pero para no cansarlos con tanta data, está un comentario a Daniel, ¿no? Ujú. De Hipólito. Sí. ¿Lo tienes ahí? No sé si lo tienes. Tengo, a ver, ¿dónde está? Sí, el comentario de Hipólito sobre Daniel es, bueno, dice, el texto nota que la natividad ocurrió el miércoles 25 de diciembre. Ahora, eso nos pondría una fecha, ¿cuándo? Hipólito, ¿cuándo vivió? O sea, eso está comprobado. 170. 170. Sí. Entonces, Hipólito vino antes de, ¿cómo se llama? el emperador? Aureliano. Aureliano. Entonces, ahí podremos ver que los cristianos ya estaban celebrando el 25 Sí. de diciembre. Perdón, te dije 170, pero es 220 por ahí. Ok, ahora Pero esto estamos 270. tenemos un tema de fechas Ajá. aquí. Número uno, algunos dicen que ese comentario de Hipólito, algunos dudan de Sí. su veracidad. Mucho de lo que estamos tomando, lo estamos tomando, uno, de un podcast de Michael Heiser, que en paz descanse. Amigo, mentor, aunque no sí. nos conoció, Ya desde la eternidad. fieles mentoreándonos. seguidores heiserianos. Pero Heiser toma mucho de un libro que se llama El origen del año litúrgico por Thomas J. Talley. Y él se mete mucho a las fuentes antiguas. O sea, no es como Dan Brown que se jajaja, Claro. sabías que tal y cual. O sea, él no va con datos curiosos. Él saca el manuscrito, el texto, Sí. lo menciona. Entonces, si realmente quieres echarte un clavado, ese sería el libro para leer. Sí. Desafortunadamente solamente está en inglés. Es The Origins of the Liturgical Year por Thomas J. Talley. Sí. Y Talley menciona primero lo de Hipólito, pero después cuando quieren decir, a ver, ¿qué fecha? ¿Dónde encontramos Navidad en el calendario litúrgico? Ajá. Es 336 Sí, recién ahí. después de Cristo. Por eso algunos dicen, Entonces, lo tomó del sol invicto. Exacto. Claro, pero es que ahí recién está establecido en el calendario. Pero una cosa es cuando se celebra en el calendario litúrgico Ajá. y otra cosa es cuando se reconoce la fecha. Bueno, hay un elemento más histórico. Hay un hombre que se llamó Sexto Julio Africano. Él fue un historiador que vivió entre el año 160 y 240 aproximadamente. Y este Julio Africano se le considera el padre de la cronología cristiana. Él lo que intentó hacer es establecer una cronología. Okay. De ahí que viene alguna esta idea de la Tierra joven, porque él marca el inicio de Adán y Eva por el año 6000 a.C. y empieza a datar, y hace este Eusebio de Cesarea, historiador, toma de este Sexto Julio Africano. Ahora, en su documento no aparece Navidad, 25 de diciembre, pero sí él pone la encarnación un 25 de marzo en su libro Cronografía, que son 5 tomos, el año 221. Ok. Lo que decíamos de la edad hablando integral. antes. Claro, Ajá. antes del 270. Y pone la encarnación, o sea, la encarnación en el sentido de la concepción, Sí. el 25 de marzo. Ahí está. Por lo tanto, por inferencia, el nacimiento, y eso es lo que muestra, lo que decía, empieza a haber esos indicios de que el 25 de diciembre fue una celebración de la iglesia cristiana previa
a el establecimiento del culto al sol Invictus. Ahora, ¿qué fue primero? Como dirían, como dice la frase, el huevo o la gallina. Si los cristianos se tomaron, o quizás la propuesta de Heiser, él lo deja medio abierto, dice, ¿no habrá sido al revés quizás? Donde Aureliano, considerando el crecimiento que empieza a tener este movimiento llamado cristianismo, aprovecha la misma fecha. Es probable, no lo sabemos, pero eso de que dar por hecho que simplemente los cristianos tomaron esa fecha, correcto, no es de certeza histórica. No. Incluso el festival que he escuchado mucho es Saturnalia, pero Saturnalia nunca fue 25 de diciembre. Habían personas que decían que ocurría 14 días antes de enero, que eso sería 17 de diciembre. Sí. Algunos han visto que dice que duraba 3 días y eso diría que, con diferentes fechas, calendarios y todo, llegaría hasta el 24. Entonces, Saturnalia tampoco. No es que había, 25 de diciembre, Saturnalia, punto. Permíteme algo ahí. Me pongo del lado de los escépticos. Está bien, Alex, Marcelo, ustedes están citando solo fuentes cristianas. Si alguien no apoya cristianismo, es National Geographic. Okay. Entonces está el link, ¿correcto? En la descripción. Sí. Y dice así, es un artículo, dice, estos manuscritos serían prueba de que la Navidad se celebraba antes de lo que pensábamos. Esto fue de 14 de diciembre del año pasado, 2023, o sea, es bastante actual. Y dice, la mayoría de la gente, incluidos los cristianos, cree que la Navidad tiene su origen en la fiesta pagana, para adorar al sol Invictus, al dios Saturno, Saturnalia, Mitra y todo eso, ¿no? Y según sostiene teoría de la historia de las religiones, la Iglesia Católica lo celebró, lo que dijiste, del año 336, que fue cuando se estableció en el calendario. Es la primera mención de un calendario litúrgico. Entonces el artículo habla lo que dijimos nosotros, que todo de cuándo nació. Entonces cita a Hipólito, lo que tú dijiste recién, que menciona la fecha en un comentario de Daniel del año 204. Por otro lado, se habla de este concepto de la edad integral, que si murió el 25 de marzo, fue concebido el 25 de marzo, entonces nació 9 meses después. Y dice, según esta teoría, la fecha de nacimiento no está relacionada con rituales paganos. Y da este ejemplo, dice, por ejemplo, el ritual dedicado al sol Invictus probablemente se celebraba 8, 9 o 28 de agosto. Aunque también podría haberse celebrado 19 o 22 de octubre o hasta el 11 de diciembre. Saturnalia celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Y en cuanto a Mitra, no hay pruebas convincentes de que se celebrara el 25 de diciembre. Entonces, dicen, lo más probable es que con esta evidencia uno podría ir a más atrás, ¿no? Y tira otra evidencia de que se celebraba antes del año 336. 3 manuscritos: la Didascalia Apostolorum, el Liber Pontificalis y la Epístola de Teófilo, que están antes del año 336. La Didascalia Apostolorum es del año 250. El Liber Pontificalis es un texto del año 140, dice acá, y la Epístola de Teófilo es del año 196. Entonces dice, estos 3 textos anteriores demuestran que el origen de la Navidad no está en las celebraciones del sol Invictus. O sea, no estamos diciendo 2 cristianos que a lo mejor fanatizados por mostrar lo contrario, ni en la Saturnalia ni en Mitra, y que los cristianos llevan celebrando la Navidad desde el siglo II de nuestra era. National Geographic, gracias, porque esto sería ¿viste esa idea de Romanos? ¿La has escuchado? Somos más que vencedores. Esta idea de que aún nuestros enemigos operan a nuestro favor. Porque si alguien va en contra de Jesús y la resurrección de Cristo, son estos tipos. Pero como esto es evidencia histórica que no pueden refutar, la otra tampoco, solamente que se necesita fe. Y ellos prefieren no tener fe. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Pero creo que esto muestra algo. A veces asumimos como verdad
Ujú. cosas que no son, y las repetimos y decimos, sí, la verdad, no tendríamos que celebrar Navidad, pero no importa. No, ¿cómo que no? Sí. Hay evidencia. Ahora, ¿por qué la Biblia no nos invita a celebrar Navidad o el nacimiento de Jesús? Bueno, porque el énfasis de la redención estaba vinculada a la muerte y la resurrección. Pero eso no significa que aún en el Nuevo Testamento se habla de la encarnación, y Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ajá. Juan 1,14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, no es que menospreciaron el concepto de la encarnación. Simplemente, quizás por énfasis, se enfocó más teológicamente en muerte y resurrección. Claro. Ahora, ya que las ovejitas estarían congeladas el 25 de diciembre, ¿debería un cristiano celebrar el 25 de diciembre, ya que esa no es la fecha en que nació Jesús? Debo reconocer que todas las preguntas del tipo con el verbo debería me generan alergia. Y ahí es donde queremos, este es el espíritu un poco de esta serie. Más allá del dato histórico, que siempre está interesante para los nerdos que les gusta la historia, ¿cuál es el corazón de esto? ¿No? Es que a mí me gusta mucho el concepto que tú lo aprendí de ti, esta idea de saber redimir fechas, saber redimir celebraciones, que, como dijimos, en esta fecha a veces se vuelven ciertos fanatismos, desde el fanatismo de esto es una fiesta pagana, al fanatismo de paganizar una fiesta que no debería ser pagana. O sea, donde terminamos hablando de cualquier cosa en Navidad, menos de lo que debería ser, ¿no? Y creo que más allá si debería o no debería, hay algo que es una bendición. Qué hermoso es tener un tiempo en el año donde recordar aún no solamente el nacimiento de Jesús, sino el cómo fue. Uh-huh. Creo que para mí el gran valor, y a mí lo que me emociona mucho de Navidad, es no solamente recordar que es Emmanuel, Dios con nosotros, que es Dios acercándose, como una vez le escuché a Samuel Pérez Millos, es Dios aproximándose, Dios se hizo nuestro prójimo a través de Jesús, sino el cómo llegó. Es el Rey viniendo de la manera más inesperada, es el Rey diciendo, llegó el Rey, es lo que Juan el Bautista estaba gritando en el desierto, arrepiéntanse porque a la vuelta de la esquina está el Rey. Uh-huh. Y la forma en que llegó el Rey, cuando llegan los sabios de Oriente, ¿dónde está el Rey? Porque hemos venido a adorarle. Y el Rey llega de la manera más inesperada. Para mí, parar en Navidad y recordar eso, a mí me conmueve. Y creo que por ahí va el anhelo, el deseo de, hey, veamos estas fiestas como una oportunidad para tener esas reflexiones espirituales que hacen ver esto con otros ojos, ¿no? Y creo que hay un valor en acompañar al mundo occidental en la fecha. Claro. Porque como ya no sabemos en qué fecha fue de verdad, no tiene caso inventar otra fecha. Claro. Porque a causa de la tradición, y así como explicamos, llegó el 25 de diciembre. Y el 25 de diciembre es el día que separamos en el año para recordar su nacimiento. Ahora, un par de cosas. Es curioso que se está paganizando algo que fue cristiano, o sea, donde Cristo fue el centro. Ahora otras cosas toman el centro. Claro. La semana que viene vamos a hablar acerca de Santa Claus y los regalos y todo lo demás. Igual nos puedes mandar todos los regalos que quieran. Igual, o sea, ¿no? sí. Pero yo creo que ahí es donde también tenemos que, vamos a tener que luchar en contra de aquellas fuerzas que van a querer quitar de en medio a Cristo. Sí. Pero con más razón, hablemos acerca de la gran tradición que tiene. Exacto. Solamente 100 años, 150 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ya empezaron a apartar el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo. No permitamos que Santa Claus, ni los regalos, ni el pavo, ni lo que sea que se haga, reemplazca eso. Y por otro lado, tampoco permitamos que la distorsión histórica
Ajá. la pongamos como la verdad. Bueno, sí, yo celebro Navidad, yo sé que esto es un invento, era del Sol Invictus, Ajá. porque yo vi la película El Código Da Vinci y debe ser verdad, y lo busqué en ChatGPT y debe ser verdad. No, o sea, creo que por eso hablamos de mitos festivos, ¿no? Porque hay algo de verdad, hay algo de distorsión, y creo que ahí está la oportunidad de redención. Entonces, bien, envíen sus regalos a nuestra... No. Ajá, sí. Eso en cuanto a origen. Próxima semana hablamos de Todo lo demás. todo lo demás de Navidad. El árbol No. navideño, Santa Claus. Lo inventó Lutero, el Vamos árbol navideño. Todo eso y más lo veremos la siguiente semana. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.